¿Por qué en las crisis económicas puedes hacer mucho dinero? Ya ven que hoy por hoy se está diciendo que con la guerra económica con China, con los aranceles que Estados Unidos está imponiendo en el resto del mundo, la bolsa de valores, ¿verdad?, de todo el mundo han tenido repercusiones muy grandes. Y ya se oyen a los mentirólogos, ¿verdad?, de la economía que se va a acabar el mundo económico. Ahorita córranle para el cerro porque es el acabose. Y bueno, lo estamos viendo reflejado en la bolsa de valores y en la economía y en el ciudadano de a pie. Y hoy en este día quiero hablarles a ustedes de que no se dejen llevar por esas ideas y esas emociones irracionales. ¿Por qué? Porque vivimos en un modelo económico capitalista y siempre va a haber crisis económicas de cada 3, 5 o 10 años. Y siempre las crisis económicas van a ser moderadas o ligeras y pocas veces son graves, como en el 29 o como en el 2008. Así que no se dejen llevar por lo que escuchan. ¿Por qué? Porque esas emociones negativas e irracionales es lo que hacen a mucha gente perder mucho dinero, pero es lo que puede hacerte a ti, que capitalices del miedo y de las decisiones irracionales de muchos para hacer mucho dinero. ¿A qué me refiero? Ahorita la mayoría de gente en Estados Unidos, ¿verdad?, tienen el temor y están diciendo que ya se viene una gran crisis económica, que la economía de Estados Unidos se va a parar por los siguientes 3 años. Bueno, y por esa misma razón hemos visto que como mucha gente que tiene acciones en la bolsa las ha vendido. ¿Y cuál es el error de esto? Que muchas de estas mismas personas compraron acciones caras y las están vendiendo baratas. Que personas que han comprado, no sé, propiedades caras, las están vendiendo baratas. Y es ahí donde la gente que nos preparemos o que nos hemos preparado, podemos capitalizar de ese temor irracional y de ese miedo para comprar cosas baratas, ya sean acciones, ya sean propiedades, ya sea equipo, lo que tú pienses que puedes capitalizar y comprarla de una a un precio muy barato y posteriormente cuando las cosas se compongan, entonces venderlas a un precio más caro. Ahora, ¿por qué a la gente le pasa eso? Bueno, porque primeramente para invertir y para estar en los negocios se tiene que tener el estómago o tienes que tener una personalidad que estás dispuesto o dispuesta al riesgo. ¿Por qué? Porque los negocios es lo que significa. No hay negocio seguro, no hay inversión segura. Todas las inversiones y todos los negocios, aunque tú hagas tu tarea y mires todas tus esquinas, siempre va a haber un factor de riesgo. Ahora, es ahí que es la razón que la mayoría de la gente no hace inversiones ni hace negocios, porque no tienen y no quieren vivir ese factor de riesgo. Y bueno, lo podemos ver que la mayoría de gente busca seguridad y por eso la mayoría de gente son empleados, ya sea de una compañía privada o del gobierno. Y hay una mínima minoría de gente como su servidor que hemos aprendido a tomar riesgos calculados, pero entender que toda inversión y todo negocio tiene riesgo. Ahora, ¿cómo minimizas tu riesgo? Bueno,
Pues primeramente haciendo tu tarea de lo o en lo que quieres invertir. Y lo segundo es ahorrar. Ahorrar y siempre teniendo un capital para lo que dicen los gabachos, un rainy fund o un capital de emergencia que siempre lo vas a tener al lado por si acaso. Miren, cuando yo les digo que la gente toma decisiones irracionales basadas en sus emociones, se los digo porque yo lo he vivido y ahorita lo podemos ver, ¿verdad? Que hay gente que se metió a hacer negocios y ahorita pararon. Prefieren perder porque se va a poner la cosa peor. Ahora, yo siempre se los he dicho en varios videos. Tú como persona, tú ves lo que tú quieres ver. Si tú te metes en tu pensamiento negativo y piensas que se va a acabar el mundo y que no hay ninguna oportunidad y que todo lo ves oscuro, gris y negro, pues así vas a manejar tu dinero y así vas a manejar tus inversiones. Pero si eres una persona positiva que buscas capitalizar, porque siempre, mi gente, tiempos malos, tiempos buenos, tiempos de paz, tiempos de guerra, siempre hay oportunidades de hacer dinero. Es solamente tienes que buscar cómo lo vas a hacer. Y también entender que todas las inversiones, o la mayoría de ellas, son de plazo largo, ¿verdad? Ejemplo, si ustedes quieren invertir en la bolsa de valores, en la bolsa de valores tienes que tener mínimo, tu dinero ahí por 10 años. ¿Por qué? Porque si no, probablemente, como les digo, que hay esa alternancia de las crisis económicas, quizás si lo vendes a los 3 años o a los 5 años, quizás te toque venderlo cuando está la economía en crisis. Y si lo vendes alto, antes de los 10 años, pues aunque tengas una ganancia considerable, bueno, pues te vas a ver afectado por los impuestos de esa ganancia, o lo que dicen los gabachos, capital gain, ganancias sobre tu inversión. De la misma manera, cuando compras bienes y raíces, las bienes y raíces tienen que ser a largo plazo. Bueno, ahora, yo en lo personal, por mis experiencias y por mi experiencia propia, yo he tratado varias formas de invertir. Mucha gente dice diversifica. Yo en lo personal no creo en la diversificación, no lo creo. Porque si tienes poquito y lo repartes entre 10 cosas, obviamente no vas a poder capitalizar en una, ¿verdad? Es como cuando tú le debes a 10 tarjetas de crédito, ¿verdad? Y les mandas poquito a las 10. Bueno, pues te vas a tardar mucho en pagarlas todas. Ahora, lo mejor que tú debes hacer, ¿verdad? En ese ejemplo de las tarjetas, es mandarle el pago mínimo a 9 y mandarle lo más que se pueda a la que tiene más interés, que te cobra más interés. Una vez que pagas esa tarjeta, entonces agarras una y le mandas el mínimo a las 8 y pagas la 9. Y así sucesivamente. De igual manera, cuando tú compras acciones, propiedades, equipo, entonces tienes tu capital dispersado. Y mucha gente dice, bueno, es que así diversificas tu riesgo. Pues sí, pero también diversificas tu ganancia. Yo, cuando era más joven, yo le creía a los expertos y yo tenía diversificado mi capital. Que le ponía a la bolsa de valores, que le ponía de alto riesgo, de medio riesgo, que le ponía dinero a la tecnología y bueno, así lo tenía repartido. Y luego que compraba bienes y raíces, y luego que invertía en mi negocio, hasta que dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar solamente
invertirle a mi negocio y invertirle a las bienes y raíces. Liquidé todas mis acciones, me metí de lleno a las bienes y raíces. Ahora, cuando tú compras acciones, estás comprando una parte de una compañía, ¿verdad? Si, por ejemplo, Google, compras acciones de Google. Bueno, pues tú estás esperando que Google cada año estén subiendo sus acciones en costos. Estás invirtiendo en esa compañía, en esa empresa. Y yo me dije, bueno, ¿por qué yo estoy invirtiendo en otras empresas? ¿Por qué no mejor invierto en la mía? Y fue lo que hice. Empecé a invertir en mi empresa, en mi negocio. Ahora, yo teniendo mi diversificación fue invertir en mi negocio, mientras que invertía en mi negocio, invertía en las bienes y raíces. ¿Qué les he dicho? La estrategia del chango. Yo me agarré con las dos manos primero de la liana de mi negocio, después empecé a manosear con una mano en bienes y raíces, empecé a invertir en bienes y raíces. Posteriormente, cuando yo vi que las bienes y raíces era un negocio lucrativo, vendí mi negocio y ahora solamente me dedico a las bienes y raíces. Ahora, yo en lo personal, yo ahorita en estos tiempos económicos que estamos viviendo en Estados Unidos y en el mundo, yo no veo más que oportunidades. Yo ahorita pues ando activamente porque yo invierto en bienes y raíces, ando buscando oportunidades, ¿verdad? Ahora, cuando la gente dice, no hombre, que está bien duro, no, 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 que la economía se va a arruinar, no, que no va a haber trabajo. Y si esa persona tiene una propiedad, yo le digo, si es cierto, se está poniendo muy fea la cosa. ¿No te interesaría vender tu propiedad? Claro, barata, barata. Es ahí que yo les digo que ustedes prepárense con el ahorro, ¿verdad? Empiecen a buscar oportunidades, porque las crisis económicas es cuando hay más oportunidades. Así que ustedes no se dejen llevar por el temor de lo que dicen, que se va a acabar el mundo, porque no se acaba, ¿ok? Son solamente crisis temporales, ¿verdad? Ahora, miren, yo les voy a decir una cosa. En el 2008 fue le dicen aquí en Estados Unidos, la gran recesión. Y yo en la gran recesión fue cuando yo tuve la oportunidad de crecer mucho más, tanto en mi negocio como en las bienes y raíces. Porque mientras que la mayoría de gente estaba perdiendo sus casas y lo hacían de una manera adrede. Gente que podía pagar sus casas, pero no las pagaba porque decían que habían bajado, ¿verdad? Y es ahí donde tú tienes que usar tu sentido común. Miren, a mí me tocó ver gente que habían comprado la casa, ejemplo, en $400,000. Pero el mercado decía que ya valía $100,000, ¿verdad? Ahora, se fueron todas las casas para abajo. Ah, pues a mí me tocó platicar gente que decían, ¿cómo voy a pagar yo una casa que vale 100,000 y voy a estar pagando 400,000 o 500,000? Ahora, todo es relativo. Yo les decía, mira, si tienes tú la casa y tu casa tú puedes hacer tu pago, puedes pagar tu hipoteca y no tienes pensar a venderla, ¿verdad? O pensado venderla, o sea, ¿qué importa que esté evaluada en $1 o esté evaluada en $1,000,000? No tiene, o sea, no tiene nada de importancia. Bueno, pues la gente se dejó llevar por eso y millones de gente perdieron sus casas y lo hicieron de una manera intencional. Pero no se pusieron a pensar que después que subió la economía, las casas volvieron a tener su valor o más, pero ya para entonces tenían su crédito arruinado y les afectó de gran manera. Yo recuerdo que mi ex,
me insistía, me decía, hay que vender la casa porque no, hay que dejarla ahí. Decía, mira, así como bajan, suben. Miren, yo siempre he dicho, hay que aprender de los perros grandes. Yo era, yo era subcontratista de la compañía de paquetería que se llama FedEx Ground, ¿verdad? ¿Y qué les quiero decir o por qué les digo que uno tiene que aprender de los perros grandes? Miren, yo lo que noté en la gran crisis o la gran recesión del 2008 fue que FedEx empezó a comprar muchas compañías pequeñas que se estaban yendo a la quiebra, ¿verdad? A la quiebra. Bueno, ¿por qué? Porque esas compañías pequeñas de transporte o de paquetería, vamos a decir un ejemplo, tenían 100 clientes. Bueno, con la economía baja, se fueron fuera de negocios o de servicio porque de esos 100 clientes ahora tenían 40 clientes. Entonces no podían sostener su operación. Bueno, pues llegó FedEx y les compró la compañía con equipo y propiedad y todo y empezó a servir esos clientes, ¿verdad? Fue cuando yo noté eso, bueno, yo empecé a comprar más troques, mientras que muchos de mis compañeros no querían crecer porque estaba bien duro. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Como FedEx tiene varias divisiones, la división, la FedEx Express, que es aéreo, y la FedEx Ground, FedEx Critical, tiene como 10 o 12 diferentes divisiones. Bueno, primero, FedEx Express era quien mantenía todas las divisiones. Después de la crisis del 2008, FedEx Ground o FedEx Tierra fue la división que estaba manteniendo a todas las otras divisiones, incluyendo FedEx Express. ¿Por qué? Porque obviamente en las crisis económicas los negocios y la gente común quieren ahorrar dinero. Ahora, si compañías mandaban su paquetería, un paquete, vamos a decir, de Los Ángeles a Nueva York, vía FedEx Express, obviamente les costaba más caro. Ahora, ejemplo, si FedEx Express les cobraba $500 por un paquete que llegara al siguiente día, FedEx Ground les ofrecía llevar ese mismo paquete, pero llegaba en 3 días, pero en lugar de cobrarles $500, les cobraba 200. Ahora, la mayoría de gente dijo, bueno, pues por $300 que me ahorre y que llegue en 3 días, mejor lo mando por FedEx Ground. Bueno, y así sucedió. A vuelta de 2 años, FedEx Ground era la división que más ingresos tenía, que mayor crecimiento tenía. Y como yo vi lo que estaba haciendo FedEx, pues como ellos compraban compañías, yo compraba troques. Y pues tuve la oportunidad de capitalizar de igual manera, mientras que la gente dejaba ir sus casas o las perdían de una manera intencional, pues yo de una manera intencional empecé a comprar propiedades. Bueno, y gracias a eso, pues tuve la oportunidad de retirarme temprano. De igual manera tú, en tu empleo, en tu negocio, en tu trabajo, donde tú estés, busca las oportunidades de inversión y capitaliza de estas emociones irracionales que la gente se quiere deshacer de sus bienes. Y obviamente, di como decía un vato que le decían, el quesos, yo compro lo que me vendan barato. Así que, miren, la economía es como una ola, ¿ok? Imagínense la ola cuando se está formando, se está formando, y empieza a crecer, y luego ¡pah!, llega al reventadero. Entonces, la economía y las oportunidades son igual. Ahora, ¿cuándo te le tienes que meter a la ola?
A la ola te le tienes que meter cuando está empezando. Te tienes que seguir manteniendo en la ola cuando va creciendo, cuando va el medio. Y le tienes que brincar afuera antes de que se reviente. Así es la economía y así es las oportunidades. Ahora, para todo hay que ponerle producto de gallina, ya les dije. La razón que la mayoría de gente no invierte y no hace negocios es porque tienen miedo. Y el miedo paraliza a la gente de invertir y de capitalizar de las oportunidades. Que no te pase eso a ti. Miren, es por eso que yo siempre les he recomendado a la gente que uno siempre tiene que vivir de una manera moderada, moderada. ¿A qué me refiero? Que yo conozco mucha gente que ya me ha tocado pasar crisis, ¿verdad? Que cuando los tiempos están buenos, se van como loquitos a comprar casas, a comprar carros, a comprar lanchas, a comprar motorhomes, a despilfarrar su dinero en vanidades, en cosas que no se necesitan, ¿verdad? ¿Por qué? Solamente por presumir. Y es por eso que siempre yo digo y recomiendo, siempre manténganse moderados y humildes y no gasten en cosas innecesarias. Ahorren su dinero para cuando se vengan las oportunidades con las crisis económicas. Entonces, la clave es prepárate como ahorrando, ¿verdad? Y también capitalizando de las crisis de la gente que va a malbaratar sus bienes, sus propiedades, sus equipos. Y recuerden que los buenos tiempos no duran toda la vida. Entonces, después de cierto tiempo que está la economía buena, te vas a esperar y te tienes que esperar que va a venir la crisis económica o los tiempos malos. Ahora, de esa misma manera, en los tiempos malos, prepárate y capitaliza y invierte porque ahí vienen los tiempos buenos. Así que la cosa está bien fácil, solamente tienes que ahorrar, tienes que capitalizar de las oportunidades, tienes que estudiar en lo que vas a invertir y también tienes que entender que todo tiene factor de riesgo, pero así como puedes perder, también puedes ganar y de gran manera. Así que yo te invito a ti que si tienes un capital, lo inviertas primeramente en bienes y raíces y segunda, si tienes un negocio, pues quizás es buena oportunidad para que compres los negocios de tus competidores. Bueno, mis amigos, este fue un video más de su compa El Can de Culiacán. Yo les dejo mis humildes opiniones basado en mis experiencias y lo que ha trabajado para mí. Yo les recomiendo que hagan su tarea y consulten a expertos siempre que quieran hacer alguna inversión. ¿Ok? Así que recuerden, yo soy su compa El Can de Culiacán. Les agradezco que me vean, que me escuchen, que les agradezco sus likes, que compartan. También les agradezco mucho que se suscriban. Y bueno, mis amigos, como siempre, amenazo con regresar.